La partida de hoy es Karpov-Kasparov, disputada en Moscú durante el match por el Campeonato del Mundo del año 1985. Esta es la segunda partida dedicada a Kasparov jugando la siciliana. En concreto vamos a ver una variante Taimanov, en una de las partidas más famosas de Kasparov. La partida no solo es espectacular por sí misma, sino que además el contexto en el que fue disputada es crucial para la historia del ajedrez. La historia de la rivalidad entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov empezó un año antes de esta partida. En 1984 ambos jugadores disputaron un durísimo e igualadísimo match por el título mundial que ganaría el primer jugador que consiguiese 6 victorias. Karpov se adelantó por 5-0, pero necesitó 27 partidas para lograr colocarse a un punto de la victoria. A partir de ahí, el campeón se atascó y Kasparov comenzó a recuperar terreno cuando estaba contra las cuerdas. El mundial se convirtió en un tenso duelo de poder a poder, pero justo cuando Kasparov logró ponerse 5-3 tras 2 victorias consecutivas, la Federación Mundial de Ajedrez canceló el duelo alegando que llevaban más de 6 meses jugando sin coronar un campeón. Lógicamente, Kasparov montó en cólera, pues sentía que el mundial estaba en sus manos tras 2 victorias seguidas, y justo ahí dio comienzo una intensa rivalidad con Karpov. Al año siguiente, en 1985, se disputó un nuevo match, ahora al mejor de 24 partidas. Y todo seguía igual, es decir, tremendamente igualado, hasta que llegó la 16ª partida, justo la que vamos a analizar en este momento, que supuso un punto de inflexión en la historia de los enfrentamientos entre Karpov y Kasparov. Aquel día de 1985, Karpov llevaba las blancas y comenzó la partida con E4, C5. Kasparov plantea la defensa siciliana. Caballo F3, preparando el avance central D4. E6, una jugada muy elástica que abre la diagonal del alfil negro y que puede llevar a muchas variantes distintas. D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6. Con esta jugada, Kasparov decide entrar en la variante Taimanov. Caballo B5. El caballo blanco amenaza con un jaque en D6. D6, evitando la amenaza blanca. C4. Karpov opta por una estructura Maroski. Caballo F6. Caballo 1, C3, A6, expulsando al caballo de B5 que está presionando sobre D6. Caballo A3. El caballo blanco tiene mala pinta en A3, pero las blancas tienen planes de rehabilitación para el mismo. Por ejemplo, vía C2 hasta E3. Pero Kasparov aprovecha este momento para jugar D5, un sacrificio de peón en toda regla, aprovechando la mala posición del caballo en A3. De nuevo, como en la partida anterior de Kasparov en esta serie, el jugador soviético entrega material a cambio de una mayor actividad y dinamismo para sus piezas. Y otra vez, al igual que en la partida anterior contra Polugayevsky, veremos que el plan de Kasparov tiene más valor sobre el tablero que en el módulo de análisis. C por D5, E por D5, E por D5, caballo B4. Como vemos, las blancas han ganado un peón que además está pasado. La idea negra, como suele ser habitual en Kasparov, es compensar esta desventaja material con una mayor actividad y coordinación de sus piezas. Alfil
e2. Karpov continúa con su desarrollo sin preocuparse por defender su peón de más, puesto que en el plan de las negras no está previsto recuperar el material entregado tan pronto. Alfil c5. Como ya hemos comentado, ahora no sería coherente con la idea negra capturar el peón con caballo b por d5, por caballo por d5, caballo por d5, enroque, y la posición está igualada con las blancas ya enrocadas y las negras aún por desarrollar. Esto desde luego es lo contrario a lo que buscaba Kasparov, que pretendía ganar esta partida gracias a la mayor actividad de sus piezas. Continuamos la partida después de alfil c5. Enroque. Y hemos llegado a un momento crucial de la partida donde Karpov acaba de cometer la primera imprecisión. La jugada de Karpov es perfectamente natural y difícilmente se puede criticar, pero el análisis con el ordenador encuentra aquí una variante que refuta el plan de Kasparov. Alfil e3. Esta es la recomendación del módulo de análisis para refutar el juego negro. Una variante que el ordenador encuentra fácilmente, pero que en la partida en vivo no es nada evidente y es fácil pasarla por alto, sobre todo cuando hay disponibles jugadas de apariencia tan lógica como la que escogió Karpov en la partida. Ahora la partida podría seguir con alfil por e3, dama a4 jaque, la clave de la variante. La idea blanca no es cambiar alfiles, sino capturar el caballo de b4, que es crucial en el plan negro. Alfil d7, dama por b4, la dama además ahora impide el enroque negro, dama b6, forzando el cambio de damas para poder enrocar, dama por b6, alfil por b6, y las blancas tienen ventaja clara en esta posición con su peón de más, que ahora no está suficientemente compensado para las negras. Hay que decir que fue el propio Karpov quien jugó por primera vez esta línea para las blancas al año siguiente contra Van der Biel. Y también debemos señalar que Kasparov no volvió a jugar este sacrificio de peón nunca más. Creo que esto demuestra que una jugada que el módulo de análisis refuta rápidamente, en el contexto de una partida en vivo puede ser perfectamente válida y tremendamente útil. Karpov tenía que encontrar una única línea poco evidente entre una maraña de jugadas menos fuertes pero mucho más naturales. No lo consiguió y a partir de ahora la partida cada vez se le pone más cuesta arriba. Continuamos pues la partida después de enroque. Enroque, alfil f3. Karpov opta por aferrarse a su peón de ventaja esperando a que sea Kasparov quien efectivamente demuestre que las negras tienen suficiente compensación. Una decisión normal y otra jugada natural de las blancas. Pero aquel día las jugadas normales y naturales no bastaban para detener el talento y la creatividad del genial Garry Kasparov, que se disponía a crear una auténtica obra maestra. Alfil f5. El alfil negro se activa por la diagonal h7-b1 y además controla casillas vitales como c2 y d3. Dominando la casilla c2 se impide que el caballo blanco salga naturalmente de su rincón y dominando d3 se habilita una casilla inmejorable para colocar un caballo negro. Alfil g5. Torre e8. Kasparov continúa activando piezas y controlando columnas y diagonales. Además, el alfil y la torre se coordinan para dominar la casilla e4, impidiendo que las blancas se liberen con caballo e4 o alfil e4. Como vemos, la visión de Kasparov es absoluta en esta posición, y con cada jugada conquista casillas vitales por todo el tablero.
dama D2, B5. Ahora las negras consiguen el control de la casilla C4, cortando la última salida razonable para el caballo de A3, que queda así condenado al ostracismo en una banda del tablero. Torre A, D1. Karpov continúa con su estrategia de consolidar su ventaja material. Pero esto es un error de concepción porque la actividad de las piezas negras crece con cada jugada. Y las blancas corren el riesgo de quedarse totalmente pasivas a merced de su adversario. Todos los analistas, incluido el propio Kasparov y también el módulo de análisis, coinciden en que lo mejor aquí es D6. Pero esta jugada supone un cambio en la mentalidad de las blancas, que ya no buscarían tanto mantener su ventaja material como activar sus propias piezas. Por ejemplo, el alfil de F3, que ahora gana toda la diagonal y además toca a la torre negra de A1. Si las negras quieren salvar la calidad y juegan torre A7, pierden un poco de iniciativa en favor de su oponente, y ahora sí es el momento adecuado para jugar torre A D1. En este punto el módulo ofrece una interesante variante después de torre D7, dama F4, tocando el alfil, alfil D3, alfil por F6, dama por F6, dama por F6, G por F6. Ahora las blancas encuentran el premio a su juego activo gracias a la desafortunada posición de las torres negras, que les permite seguir simplificando la posición después de torre por D3. Una bonita captura con objetivo de desviar el caballo negro del control de la casilla C6. Caballo por D3, alfil C6, recuperando la calidad y manteniendo la ventaja material en una posición mucho más simplificada, lo que aumenta su valor. Por lo tanto, aquí a las negras no les quedaría nada mejor que forzar las tablas con la siguiente variante. Caballo por F2. Las negras se aprovechan de que no sirve torre por F2. Por torre E1 mate. Por lo tanto, no se puede escapar del jaque continuo. Por ejemplo, después de alfil por D7, llega el empate por repetición. Caballo D3 jaque, rey H1, caballo F2 jaque, rey G1, caballo D3 jaque, rey H1, caballo F2 jaque, rey G1 y tablas. Después de esta bonita variante, que no es forzada, puesto que las negras podrían haber optado incluso por sacrificar la calidad, pero sí que es una de las líneas principales, continuamos la partida con torre A D1. Caballo D3. Kasparov no se convirtió en una leyenda del ajedrez, permitiendo que el juego pasivo de sus rivales quedase impune, y aprovecha la oportunidad para colocar un terrible caballo en el corazón mismo de la posición blanca. Ahora no solo las negras tienen mayor actividad, sino que las piezas blancas están realmente incómodas. El caso más evidente es el caballo blanco de A3, pero veamos que la dama blanca tampoco tiene casillas por las que activarse y participar en el juego. Kasparov ha logrado su propósito y las piezas negras dominan el tablero. Ahora Karpov tiene problemas hasta para encontrar jugadas útiles. Además, no debemos olvidar que el peón negro de B5 amenaza con un doble ataque sobre los caballos blancos. Amenaza que puede dar dolor de cabeza a las blancas, sobre todo porque hay que calcularla en todas las variantes. Hasta los peones de Kasparov son más activos que esos tristes caballos blancos. Finalmente, el campeón, que ya estaría falto de oxígeno, se decantó por caballo a B1. El caballo busca una salida para su penosa situación,
Pero, como vemos, este caballo en A1 no ha mejorado nada. De hecho, puede que esté incluso más pasivo. Esta jugada es un claro ejemplo de la impotencia de las piezas blancas para conseguir algo de actividad. Esta era la última oportunidad que tuvo Karpov en la partida de cambiar por completo su enfoque y jugar D6, buscando actividad para sus piezas. El propio Kasparov comentó en su momento que llegados a este caso su plan era sacrificar la calidad para evitar variantes del tipo que hemos analizado anteriormente y jugar dama por D6, entregando la torre para no perder la iniciativa. La variante podría seguir, por ejemplo, con alfil por A8, torre por A8, alfil por F6, dama por F6. Y llegamos a una posición con ligera ventaja negra gracias al poderoso caballo negro en D3 y la mejor coordinación de sus piezas, pero donde aún hay partida porque al fin y al cabo las blancas tienen la calidad y la posición se ha simplificado un poco más. Pero como vemos, Kasparov tenía las ideas claras, quería actividad para sus piezas e iniciativa a toda costa. Continuamos la partida con caballo a B1, H6, alfil H4, B4. Kasparov continúa presionando y descoordinando a las piezas blancas. Caballo A4. Los caballos de Karpov están sufriendo lo indecible en esta partida. Ahora es el otro caballo el que se condena en la columna A, mientras su compañero no tiene mejor suerte en la casilla B1. Solo podemos imaginar lo agobiante que puede ser tener que jugar esta posición con blancas durante un campeonato del mundo. Alfil D6. El alfil apunta a la casilla F4. Alfil G3. Karpov opone su propio alfil. Torre C8. Las torres negras controlan las dos columnas abiertas con la ayuda del potente caballo en D3. Es interesante comparar las piezas negras con las blancas en esta posición. Las negras son infinitamente mejores y la ventaja de un peón que tienen las blancas es ciertamente insignificante llegados a este punto. B3. Habilita B2 para intentar enfrentar un caballo blanco contra el todopoderoso caballo negro en D3. G5. Aunque a primera vista pueda parecer que esta jugada debilita el enroque negro innecesariamente, lo cierto es que Kasparov sigue haciendo gala de su profunda comprensión del juego. Ahora las negras consiguen el control de la casilla F4, otra casilla vital para el transcurso de la partida. Además, con G5, Kasparov, aunque parezca increíble, se opone al plan blanco de jugar caballo B2 en el otro flanco. Veamos que ya no es posible jugar caballo B2, porque gracias al peón de G5, las negras ganarían una pieza limpia con caballo por B2, dama por B2, G4, una de las claves de la última jugada negra, pero no la única. Alfil E2. Al alfil solo le queda esta casilla. Es impresionante ver la escasez de casillas disponibles que tienen todas las piezas blancas, porque además esta casilla resulta fatal para el alfil después de torre C2, dama D4, torre E por E2, ganando una pieza. Creo que esta variante es una clara muestra del absoluto control que tenía Kasparov en este momento del juego. Continuamos la partida con G5. Alfil por D6, dama por D6. G3. Karpov busca arrebatar a las negras el control de la casilla F4.
Si alguien se está preguntando por qué es tan importante esta casilla, basta con analizar la variante en que las blancas, en lugar de la jugada de la partida, mueven alfil e2, con la idea, una vez más, de deshacerse del molesto caballo negro en d3. Pero ahora las blancas se encuentran con caballo f4. El caballo encuentra otra excelente ubicación y además se coordina con la torre negra sobre la casilla e2. Alfil c4, caballo g4, g3, de nuevo intentando desalojar al caballo, pero ahora es demasiado tarde para esta jugada. Torre por c4. Precioso sacrificio de calidad que permite que la otra torre entre por la fuerza por la casilla e2. B por c4. Torre e2. Dama d4. Alfil e4. Como vemos, todas las piezas negras se coordinan para atacar al rey blanco alrededor del caballo de f4, que está amenazando con el mate en h3. Y no sirve capturar el super caballo de Kasparov porque a g por f4 le sigue dama por f4, torre f e1, un intento inútil de salvar a un rey condenado al mate, dama por h2 jaque, rey f1, torre por f2 jaque, dama por f2 y dama por f2 mate. Esta es una variante instructiva que ilustra muy bien la importancia de la casilla f4. Hay otras posibilidades para las blancas, pero una vez que el caballo negro llega a f4, la derrota blanca es inminente. Continuamos la partida con g3. Caballo d7. Desde aquí, este caballo podría, llegado el caso, colocarse en e5 para apoyar al super caballo en d3 de Kasparov. Alfil g2. Dama f6. Kasparov aumenta su control sobre b2, negando cualquier posibilidad al caballo de a4. a3, a5, a por b4, a por b4, dama a2. La dama deja sitio para intentar activar el caballo de b1. Como vemos, Karpov intenta por todos los medios activar sus caballos. Alfil g6. Otra sutil jugada de Kasparov que resulta difícil de comprender para los simples mortales. La clave está en evitar que el caballo blanco se active por d2. Veamos la variante donde las blancas juegan caballo d2. Ahora la torre negra clava el caballo mientras la dama protege la casilla f3 gracias a la retirada del alfil en la jugada anterior. Torre e2. Como la dama controla f3, el alfil blanco no puede incordiar la torre, así que busca otra salida. Alfil h3. Caballo 7 e5. Alfil por c8. Caballo f3 jaque, ataque doble a rey y caballo. En este punto, para el módulo de análisis, lo mejor es entregar la dama con caballo por f3, torre por a2, y las negras tienen clara ventaja en esta posición. De nuevo, hemos intentado entender las sutiles jugadas profilácticas de Kasparov con variantes concretas. Ahora continuamos la partida después de alfil g6, d6, g4, dama d2,
rey G7. Kasparov está maniobrando cómodamente para lanzar su ataque definitivo en las mejores condiciones. Pero Karpov no quiere esperar a que lo estrangulen lentamente y se decide por precipitar los acontecimientos con F3. Una jugada quizá un tanto desesperada y que no servirá para salvar a las blancas. Dama por D6. La posición se va a abrir, así que Kasparov empieza a hacer caja y elimina al peón pasado blanco. F por G4, dama D4 jaque, rey H1, caballo F6. Todas las piezas de Kasparov van a participar en el ataque, como mandan los cánones. El segundo caballo negro se incorporará al ataque por G4 o E4. Torre F4. La torre toca a la dama y cubre las casillas G4 y E4, pero no impide la llegada del segundo caballo. Caballo E4. El jaque de caballo en F2 destrozaría a las blancas, que no tendrían más remedio que llevar su rey a G1 a tiro de la dama. Los caballos de Kasparov en esta partida han sido temibles, auténticos titanes, y es de justicia que ahora también sean decisivos en el remate. En cambio, los caballos blancos han tenido una penosa actuación y llegados al momento decisivo, permanecen aislados en sus respectivos rincones. Dama por D3. Al final, el supercaballo de Kasparov en D3 le ha costado la dama a Karpov. Ciertamente no había nada mejor para las blancas. Veamos qué pasa si la dama intenta salvarse con dama A2. Esta variante nos permite ver a los caballos de Kasparov en acción. Caballo D, F2, jaque. Rey G1. El rey es obligado a ponerse a tiro de una descubierta. Caballo H3, jaque. Jaque doble que fuerza al rey a volver al rincón. Rey H1, dama por D1 jaque, alfil F1, caballo por F4, se amenaza mate con la dama en F1, así que no da tiempo a comerse el caballo. Dama B2 jaque, un jaque importante porque controla la casilla C1, aunque el rey está condenado de todas formas. F6, rey G1, caballo H3 jaque, rey G2, dama F3 jaque, un bello sacrificio de dama final, rey por F3, caballo E G5 jaque, rey G2 y alfil E4 mate. Una preciosa variante que no se dio en la partida, pero que es la que hace más justicia a la importancia de los caballos negros durante toda la partida. Continuamos pues con la partida después de dama por D3, evitando la variante que acabamos de ver. Caballo F2 jaque. La tenacidad de este caballo decide la partida. Torre por F2. Por fin Karpov elimina a los fastidiosos caballos negros, pero ahora le tocará pagar el precio. Alfil por D3. Torre F D2, clavando el alfil y capturándolo en la siguiente. Pero ganar ese alfil no salvará a las blancas porque sus caballos siguen sin dar señales de vida y el ataque negro no se puede parar. Dama E3. Torre por D3. Torre C1. Un bello golpe. La partida se decidirá por la fila 1. La amenaza de jaque por la primera fila es demasiado fuerte para pasarla por alto. Por ejemplo, si torre por E3, las negras ganan con la fuerza de su jaque después de torre por D1 jaque, alfil F1, torre por E3
y las dos piezas atacadas en la primera fila son la clave para que las negras ganen. Rey G2, torre por B3. Sorprendentemente el caballo de B1 sigue sin poder moverse y es una presa fácil para las torres negras. Alfil C4, torre B por B1. Y las negras ganan fácilmente este final. Continuamos la partida con torre C1. Caballo B2. En vista de la variante anterior, Karpov intenta que uno de los caballos entre por fin en juego para defender las torres, pero la posición ya está perdida para las blancas. Dama F2. Ahora es la otra torre la que amenaza con dar un jaque letal por la primera fila. Caballo D2. Los caballos blancos juegan a la desesperada. Torre por D1 jaque. Caballo por D1 y torre E1 jaque. Finalmente se produce el jaque por la primera fila y Karpov se rindió en vista de que después de torre E1 jaque es única caballo F1, torre por F1 jaque, alfil por F1 y dama por F1 mate. Y esta impresionante partida acaba con un bello mate por la primera fila. Una victoria espectacular de Garry Kasparov que sirvió para ponerse por delante en un match por el título mundial por primera vez en su carrera. La partida en sí es sencillamente perfecta desde el principio al fin, incluso si tenemos en cuenta que el módulo de análisis refuta el sacrificio de peón que Kasparov hizo en la apertura. Como ya hemos visto, la jugada correcta para las blancas después del sacrificio de peón era sumamente complicada de encontrar en una partida en vivo. A partir de ahí, el juego de Kasparov es perfecto e implacable. Por lo tanto, podemos asegurar que Kasparov exigió la misma perfección en el juego a su rival, y este, en cambio, cometió una leve imprecisión al omitir la variante salvadora. Un error que, cuando el ogro de Bakú está enfrente con un tablero de por medio, te cuesta una derrota. Un saludo y hasta la próxima partida.